Shalom, amados hermanos, por la misericordia de Dios estamos aquí y pues hoy tenemos los Proverbios, un libro muy importante, un libro que el Señor permitió que estuviera aquí en la Biblia porque nos enseña acerca de la sabiduría que le agrada a Dios para que la tengamos, para que vivamos en esa sabiduría, porque precisamente los sabios son los que van a entender, son los que van a conocer más a Dios, los que van a vivir conforme a Dios, y los sabios son los que se irán al cielo. Amén. Los necios, lamentablemente, como dice aquí en Proverbios, desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza. Más yo creo de todo corazón que todos ustedes que me están escuchando hoy somos personas que queremos conocer la sabiduría de Dios. Y bueno, amados hermanos, antes de comenzar este libro de los Proverbios, vamos a pedirle a Jesús que nos ayude. Amén. Señor, ponemos en tus manos estos minutos que vamos a estar aquí, Señor, con los hermanos estudiando este libro de los Proverbios, Jesús, y te pedimos toda tu gracia, Señor. Por favor, ayúdanos a entender estos dichos que han salido de tu boca, Señor, estos consejos que tú nos das, Señor. Queremos vivir conforme a tu voluntad. Por eso te pedimos, danos tu gracia, por favor, Señor. Amén. Entonces, amados, antes de comenzar, y pues les digo de antemano que no vamos a estar mirando capítulo por capítulo como lo hacíamos en los Salmos, porque en cada capítulo de los Proverbios contiene muchas verdades. Entonces, es necesario ir por porciones para poder entender detalladamente y poder memorizar mejor y poder, ¿cómo decir? Pues introducir mejor en el corazón estas sabidurías, estas verdades que Dios nos da para que las podamos poner en obra, porque no hay otra razón de enseñar estas cosas si no son para ponerlas en obra. Entonces, por eso hoy veremos desde el versículo 1 al 7 una pequeña porción, pero como nos daremos cuenta, tiene mucho que enseñarnos. Amén. Por eso, antes de comenzar a leer, voy a leer una pequeña introducción acerca de los proverbios. Amén. Proverbio significa refrán, conciso, alegoría o dicho, que siempre llevan en sí una enseñanza simple de la experiencia humana o una afirmación teológica. Así es como se entiende la palabra proverbio en el entendimiento secular. El libro de los Proverbios consta de una serie de refranes, dichos, poemas que transmiten la antigua herencia de la sabiduría de Israel. Lo escribió Salomón, quien escribió 3000 proverbios y 1005 cantares. Eso lo podemos encontrar escrito en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34. Apúntenlo, por favor, para que después lo puedan leer. Es muy necesario y es muy importante, hermanos, que apuntemos estos puntos, estos versículos o inclusive frases que vamos a leer, que vamos a estudiar, porque eso nos ayuda a memorizar, a interiorizar la información para guardarla en el corazón y también ponerla por obra. Amén. Por eso les invito a que escriban cuando estamos hablando. Entonces, amados, vemos el capítulo 1, versículo 1 de Proverbios que dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Sabemos la historia de Salomón. Cuando era joven todavía, el Señor ya permitió que se sentara en el trono de su padre David. ¿Y qué le dijo? ¿Qué dijo el rey Salomón a Dios? Dios mío, yo te pido que me des sabiduría para poder llevar a este pueblo, para poder guiar a este pueblo que le pertenece a Dios. Y le agradó tanto a Dios que Salomón pidió sabiduría, que le dio no solamente sabiduría, sino que lo llenó también de riquezas y de muchas cosas. Él tenía paz en Israel con todos los pueblos cercanos por 40 años. O sea, Dios bendijo a Salomón por ese corazón que tenía, que él quería conocer la sabiduría de Dios. Por eso Dios le dio la sabiduría para poder recolectar todos esas frases, esos refranes, esos poemas, esos precisamente proverbios para que llegaran hasta el día de hoy a nosotros, porque son inspirados también por Dios para que obtengamos de ellos también sabiduría. Entonces, no todos los proverbios en este libro están escritos por Salomón, perdón. Vemos que el capítulo 30
está escrito por Agur y el capítulo 31 por el rey Lemuel. Cuando llegaremos a ese momento, pues explicaremos quiénes son. Pero ahora seguimos. Un proverbio es una declaración breve que comunica una verdad ética y moral. Y es una forma antigua de instrucción. Antes no habían libros. Entonces los padres le pasaban a sus hijos esos refranes, esos proverbios, esas cosas importantes que era necesario para instruir a la generación siguiente. Por eso, gracias a Dios que esos proverbios fueron llevados de boca a boca, de padre a hijo, para que llegara hasta el día de nosotros, hasta nuestros días. Entonces, amados, vemos que el mensaje principal en el libro de los Proverbios es la sabiduría que comienza en Dios. Este mundo piensa tener sabiduría. ¿Tienen sabiduría las personas que tienen experiencia? Pues claro, pero la sabiduría que quiere ver Dios, Él nos está ahora instruyendo cuál es esa sabiduría. Pero vamos ahora a leer el versículo del 2 al 6, porque precisamente el mismo Señor, a través de Salomón, nos explica el motivo de los proverbios. Vamos a leer. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Los simples, como veremos más adelante, son los que no tienen todavía la madurez necesaria o el conocimiento necesario para distinguir el bien y el mal, pues Dios nos está instruyendo para que no seamos simples. Y nos da unos cuantos motivos por qué tenemos que estudiar los salmos. Motivo número 1. Vamos a escribirlo. Amén. Para entender sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Un grado más alto del conocimiento, donde se mezclan la inteligencia, la experiencia, el sentido común y el buen juicio. Ese es el entendimiento secular de la palabra sabiduría. La sabiduría divina es la capacidad para ver las cosas desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial y actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos ha dado. Esto es muy importante entender, por lo cual yo les invito que lo escuchen nuevamente. La sabiduría divina es la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial y actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos ha dado. Por eso es que tenemos que estudiar los proverbios, para obtener la sabiduría necesaria para ver cómo mira Jesús y actuar como actuaba Jesús, como nos dice en su palabra. La sabiduría da sabor a la vida, dice un refrán. O más bien, no hay sabiduría si no se sabe saborear el conocimiento. O sea, sin sabiduría no podemos obtener conocimiento. Y si no ponemos nuestro corazón en obtener sabiduría en lo que estamos conociendo, no lo podremos poner por obra. Seguiremos siendo necios. Por eso, la sabiduría es el sabor de la vida. Sin ella no podemos vivir. Hay muchos necios en este mundo que lamentablemente se creen sabios, pero andan en su necedad porque no quieren escuchar la sabiduría de Dios. Entonces, motivo número 2. Para entender doctrina, nos dice aquí el escritor, o sea, Salomón, para entender doctrina. ¿Qué es doctrina? Conjunto de ideas, enseñanzas de las concepciones teoréticas enseñadas como verdaderas. Ese es el entendimiento de los diccionarios, que es lo que significa doctrina. En Timoteo 2:1 le dice Pablo a Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, la doctrina que viene de Cristo. Para que podamos conocer la doctrina de Cristo, ¿cuál es la doctrina de Cristo?
que Dios vino al mundo por amor a la humanidad, se entregó a sí mismo, despojándose, llevando nuestros pecados en la cruz, resucitó al tercer día para darnos perdón de pecado, justificación delante de Dios, y nos enseña, ahora, seguidme, despojaos de sí mismos, aborreciendo vuestro propio yo, tomando la cruz, siguiendo al Señor. Bueno, eso es resumiendo, ¿no? Pues la doctrina del Señor. Pues el Señor quiere que aprendamos sabiduría y que nos lleva a conocer la doctrina de Cristo. Número 3. ¿Para qué son necesarios los proverbios? Para conocer razones prudentes. O sea, que podamos tener inteligencia bíblica. ¿Por qué? Porque en este mundo las personas tienden y quieren ser inteligentes y eso es muy bueno. Pero Dios quiere que antes que conozcamos cosas, o sea, que seamos ávidos en la teoría de, no sé, en matemática, en física, en química y en todas esas cosas, ¿no? Que nos dan inteligencia, pues el Señor quiere que tengamos una inteligencia bíblica. Que nuestra mente tenga la palabra de Dios, esté llena de la palabra de Dios, para que podamos conocer las razones prudentes, las razones que nos da Dios para poder vivir en este mundo, para no ser inteligentes según el mundo, sino ser inteligentes según Dios. Amén. Por eso también son necesarios los proverbios. Número 4. Para recibir el consejo de prudencia. El consejo de prudencia, o sea, una virtud que dispone la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien. Eso significa prudencia. Es una virtud que dispone la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien. Necesitamos la prudencia. Inclusive el Señor le dijo a los discípulos, sed astutos, sed prudentes como la serpiente y mansos, humildes como la paloma. El Señor quiere que seamos prudentes, que seamos inteligentes, que podamos discernir entre el bien y el mal. El cristiano necesita prudencia para discernir y distinguir lo que es bueno y lo que es malo, para seguir lo bueno y huir de lo malo. ¿Ven la importancia de ser sabios para con Dios y conocer los proverbios del Señor? Número 5. Motivo número 5. Recibir justicia. Justicia es el principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente, que tienen el mismo derecho. Sinónimos: rectitud, imparcialidad, equidad, honestidad, razón. Dios nos llama a hacer justicia. Amén. Que seamos justos, hacer lo debido según la ley de Dios. Eso es hacer justicia, practicar la justicia, poner la ley de Dios en práctica. Porque Dios, Jesús, cubrió nuestros pecados, se hizo justicia por nosotros y ahora quiere que nosotros vivamos en justicia, cumpliendo su ley. Amén. Y no por las obras somos salvos, sino por la fe, pero para que andemos en las obras que Dios desde antes de la fundación del mundo preparó para nosotros. Por eso es necesario que conozcamos la justicia y la practiquemos. Es más, en Miqueas 6:8 el Señor dice, oh hombre, Él te ha declarado que es lo bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Podemos ver que Dios por todas partes nos está instruyendo para que seamos prudentes y lleguemos a ser justos delante del Señor. Amén. Número 6. Motivo número 6 de los proverbios. Recibir juicio. No solamente ser justos, sino recibir juicio. ¿Qué significa? Capacidad de juzgar adecuadamente. Se trata de tener un criterio racional y moral para discernir correctamente sobre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Debemos juzgar con justo juicio porque así nos enseña el Señor y estar dispuestos a dar cuentas por nuestras propias obras. Eso es recibir juicio. Número 7, motivo número 7, recibir equidad. Significa justicia. Para que podamos entender la palabra equidad, tiene sus sinónimos:
justicia, reconocimiento de la diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria. Una persona que tiene equidad, que anda en justicia, reconoce que todos somos iguales. Y no podemos discriminar a nadie. No podemos menospreciar a nadie. Amén. Es la creencia de que todos somos iguales ante Dios. Eso es andar en equidad. Tener equidad en su corazón. Que yo no soy mejor que otros. Todos somos iguales. Dios ama a todos por igual. Y derramó su sangre por todos por igual. Y está dispuesto a perdonar a todos por igual. Amén. Esa es la equidad que tiene que estar en nosotros. Ese conocimiento, esa convicción. Número 8. Motivo número 8. Para dar sagacidad a los simples, como habíamos dicho. Sagacidad, astucia, tiene como sinónimos astucia, perspicacia, entendimiento, raciocinio, cautela, capacidad de tomar buenos juicios. ¿Quiénes son los simples? Los que tienen falta de experiencia o conocimiento. O sea, Dios le quiere dar al simple entendimiento para que deje de ser simple. En 1 Corintios 13:11, que dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pues en la palabra simple, Dios le enseña a los simples, es como decir, Dios le enseña a los niños que todavía no tienen ni experiencia ni entendimiento para que dejen de ser niños, para que dejen de ser simples y lleguen a ser un hombre con la mente de Cristo. Amén. Eso es lo que nos quiere también instruir Dios a través de los proverbios. Amén. También vemos número 9. Motivo número 9. Dar inteligencia y cordura a los jóvenes. Como diciendo, la simpleza pasó, lo que era de niño ya pasó, ahora vamos a instruir a los jóvenes para enseñarles inteligencia y cordura. Inteligencia es la capacidad de entender o comprender y resolver problemas usando la razón y el buen sentido. Eso es la inteligencia. La cordura es el estado en que se encuentra quien tiene conciencia de sus actos, razona adecuadamente y mide sus acciones. Esa es la palabra cordura. Medir sus acciones, tener conciencia de lo que estás haciendo. Amén. Dios le quiere enseñar a los jóvenes a tomar decisiones sabias, con cordura, con inteligencia, sin locura, porque precisamente los jóvenes son los que tienden a hacer locuras. Cuando un joven se enamora de una joven, hace tantas locuras que después, cuando pasa el tiempo, mira para atrás y dice, ahora con la razón que yo tengo, nunca lo hubiera hecho. Bueno, por eso Dios le dice a los jóvenes, porque son impulsados por sus emociones, son impulsados por pasiones, y Dios les quiere enseñar inteligencia y cordura. Y que aprendan a evitar el mal y seguir el bien. Por eso Dios, inspirando a los jóvenes, les dice en 1 de Juan 2:13, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. O sea, Dios sabe que los jóvenes tienen la capacidad de ser inteligentes y actuar según la cordura para vencer al maligno. Dios confía que los jóvenes que están estudiando la palabra del Señor, que viven para llenarse de sabiduría de Dios, ellos son capaces de vencer al mundo, de vencer al maligno, de vencer al pecado. Amén. Precisamente los proverbios de Dios nos ayudan a ser cuerdos e inteligentes para vencer el mal. Número 10. Motivo número 10. El sabio aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. El hombre sabio no es orgulloso para creer que lo sabe todo y nunca menospreciará el consejo sabio. Los necios son los que desechan los consejos, pero el sabio aumentará su sabiduría porque está abierto para las enseñanzas de Dios. Pues seamos abiertos.
Seamos sabios para aumentar el saber. ¿Pero el saber de qué, mis amados hermanos? Antes que todo, conocer a Dios, conocer la palabra de Dios, saber quién es Dios, cómo actúa, cuál es su punto de vista, cuál es su corazón, qué siente el Señor, qué piensa el Señor. Cuando sabemos estas cosas, llegaremos a la sabiduría que le agrada a nuestro Dios. Amén. En Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, ¿cierto? No paramos de pensar. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Por eso el entendido escucha el consejo y aumenta su sabiduría. Mi abuelo siempre decía, el que escucha consejo llega viejo. Pues seamos sabios para escuchar el consejo del Señor, porque el consejo de Dios permanece para siempre, como lo acabamos de leer, y precisamente en los Proverbios están tantos consejos necesarios para nosotros que pues abramos nuestro corazón para entenderlos, amén, y recibirlos. Motivo número 11, viene siendo el último. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. 4 cosas lograremos comprender tras el estudiar este libro de proverbio. ¿Qué entenderemos? Los proverbios, las declaraciones de Dios, las palabras sabias y los dichos profundos, porque nos daremos cuenta que en los proverbios, en Eclesiastés también, y pues en toda la palabra de Dios hay dichos tan profundos que a simple vista tú dices, bueno, sí, yo lo entiendo, pero cuando te pones a meditar, cuando profundizas, es algo hermosísimo. Todos los dichos de Dios son profundos, de hecho. Y Dios quiere que lo entendamos. Estos son enigmas, problemas difíciles y vamos a saber cómo resolverlos y qué hacer y qué no. Amén. Dios quiere que aprendamos todo esto. En Proverbio 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Seamos sabios y andemos con los sabios, para que aprendamos las profundidades del Señor. Amén. Y pues ahora llegamos al versículo 7. Dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos son los necios, los que no quieren poner su corazón para aprender las cosas de Dios. O son muy ligeros, son muy... no les gusta profundizar, les gusta estar ahí, como decir, en el nivel así de arribita, pero no les gusta profundizar para ver las profundidades de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Mas el sabio le gusta meterse en el agua del Señor, en la palabra del Señor y profundizar y nadar y sacar esas piedras preciosas que están ahí bien escondiditas. Ajá. Por eso que vemos, sin el temor de Jehová no hay verdadera sabiduría. Y yo les invito que abramos Santiago 3, porque ahí el Señor nos dice cuál es la sabiduría que Él quiere que tengamos. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esa es la sabiduría que quiere Dios que tengamos nosotros. Y como veíamos, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cuál sabiduría quiere Dios que tengamos? Pues esta. Dice, muestre en buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esto quiere decir que aparte de la sabiduría de lo alto que viene de parte de Dios, hay una sabiduría diabólica, humana, mundana. Y Dios no quiere que la tengamos, sino que tengamos la verdadera sabiduría de Dios. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pues precisamente los que andan en la sabiduría del Señor son los que pueden tener paz en su corazón, porque tienen una buena conducta delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, ¿qué vemos? La sabiduría es alto grado de conocimiento que incluye inteligencia, experiencia, sentido común, el buen juicio. Y este es el concepto que da el mundo y es correcto, pero Dios nos da un concepto más práctico al término sabiduría. La sabiduría, debe ser pura, o sea, el conocimiento de Dios debe ser, y su palabra debe ser sin mácula, sin impurezas. Tenemos que conocer la doctrina del Señor, como lo veíamos al principio de los motivos. Tenemos que conocer la doctrina de Dios pura, tal cual es, sin máculas, sin manchitas. Y esa es la sabiduría que tenemos que tener nosotros. Aparte también es pacífica. Lleva todo a la paz con Dios, con la conciencia y con los demás. Esa es la sabiduría que quiere ver Dios en nosotros. ¿Qué más? Que sea amable, que sea benigna, no buscando la paja en el ojo del prójimo, sino antes que todo examinándose a uno mismo y mirar con benignidad a los demás. Llena de misericordia, sin comento porque eso se entiende muy bien, llena de buenos frutos. ¿Cómo podemos llevar buenos frutos? Buenos frutos dignos del Señor, dignos de arrepentimiento, porque es la voluntad de Dios que traigamos frutos dignos de arrepentimiento cuando vamos a tener la sabiduría de Dios. Cuando vamos a tener, antes que todo, el temor de Dios, y veremos la importancia de esto. También dice que la sabiduría no tiene incertidumbres, o sea, no tiene inseguridad, inquietudes, indecisiones, vacilación, duda, incerteza. La sabiduría que viene de parte de Dios tiene una certeza en su Dios, porque está fundamentada precisamente en el temor de Dios. Por eso no tiene incertidumbre, no se pone a dudar. Ay, tengo que hacer así o tengo que hacer asado. Él sabe, el sabio sabe, busca la voluntad de Dios y Dios le da la gracia para que actúe según la sabiduría de Dios. Sin duda, sin vacilación. Y también dice, sin hipocresía. El que piensa que es sabio, que tiene la sabiduría que viene de lo alto, es porque es una persona íntegra, no es hipócrita. Es una persona sincera delante de Dios, delante de los hombres, está en paz con su conciencia, está en paz con Dios y puede estar en paz aún con sus enemigos. Para alcanzar esa sabiduría, hay que poner el temor de Dios como fundamento. Dice, el principio de la sabiduría. El principio, todo tiene un comienzo. Pues la sabiduría tiene un comienzo, tiene un fundamento. Es el temor de Dios. Eso escríbanlo y subráyanlo. El fundamento de la sabiduría es el temor de Dios. Imagínense construir una casa sin fundamento. El Señor Jesucristo hizo así esta comparación. La persona que me escucha y no pone por obra lo que escucha, mis palabras, se compara a un hombre que hizo su casa sobre la arena. O sea, no puso fundamento. Pero el sabio es el que escucha y pone por obras lo que Dios le dice. Entonces, ¿queremos construir obras de sabiduría? Tenemos que poner como fundamento el temor de Dios. Muchos quieren construir su vida sin el fundamento del temor de Dios. Y se creen muy sabios. Y la verdad, hacen muchas cosas sabias, inteligentes, estudian mucho, llegan a alto grado de inteligencia, de estudios, pero eso no los va a salvar el día del juicio. Su casa su vida va a terminar en ruina, porque no tenía el fundamento que Dios quiere que pongamos. Y hay un fundamento firme que es el Señor Jesucristo, la piedra de ángulo sobre la cual tenemos que edificar nuestras casas, nuestra vida, nuestras familias. Amén. Por eso, para no ser insensatos a los ojos de Dios, tenemos que poner la sabiduría, el temor de Dios como fundamento de toda sabiduría, de toda nuestra vida como tal. A los ojos de Dios, la persona que trata de fundamentar su vida sobre la nada, que no es el temor de Dios, es la persona que despreció la sabiduría de lo alto y la enseñanza, la palabra de Dios.
Ujú. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Es importante que lo entendamos, amados hermanos. Eso no significa un miedo delante de Dios. El miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Ujú. Estamos de pronto en las alturas y nos da un temor, un miedo natural, que nos podemos caer y nos cuidamos. Hay circunstancias que a uno le da miedo instantáneamente y se detiene, no cae en ese peligro. Ese no es el miedo, no es el temor que quiere Dios que tengamos para con Él. El miedo se apodera del hombre cuando está en situaciones de peligro. Tenemos miedo y temor cuando hacemos algo malo y sabemos cuál es el castigo. Cuando éramos niños y si hacíamos algo, ¿no? Pues por pasión y necedad, teníamos aquí alguna preocupación. Este era un temor que, ¡ay! Si mi padre lo ve, si mi mami lo sabe, me va a castigar. Ese miedo que nos daba, ¿verdad? Esas cosas que podíamos hacer que eran malas. Pues Dios no quiere que nos acerquemos a Él con ese miedo, que Él como es un verdugo, que va a estar ahí con el palo para darte un palazo por la cabeza. No, Dios no es así. Él no quiere que nuestra relación para con Él sea en ese miedo, en ese pánico, en ese temor como del castigo. No, Dios no quiere que le temamos por castigo. Dios quiere que le amemos por lo que Él es para con nosotros. Amén. Él quiere que el temor sea una reverencia, un respeto profundo por lo que Él es. El temor de Dios es un acto voluntario. El temor, si el miedo es algo natural de la persona que sale dentro de, como decía, automáticamente en situaciones, pues el temor de Dios es algo voluntario, es una acción voluntaria de la persona en un acto voluntario de respeto, admiración, sumisión, obediencia a su voluntad. Ese es el temor de Dios que tenemos que tener. Es poner tu voluntad en amar a Dios, ser obediente a Dios, estar en sumisión a Dios, admirarle por lo que Él es y tener un respeto profundo por su palabra. Podemos entender muy bien qué significa tener respeto y reverencia ante nuestros padres, ante los abuelos. Son personas mayores, dignas de respeto, dignas de admiración, y nosotros tenemos temor delante de ellos, pero no porque le tenemos miedo, sino porque ciertamente su palabra es, como decir, es una ley. Papá dijo, abuelo dijo, ¿sí? Enseguida como que nos da eso dentro de nosotros, ese respeto, que hasta tenemos que agachar nuestra cabeza cuando ellos hablan. O sea, es un profundo respeto que tenemos hacia ellos. Pues cuánto más tenemos que tener esa sensación, esa voluntad dentro de nosotros. Señor, tú eres Dios. Y ya por eso yo tengo que reverenciarte. Señor, tú eres mi Padre. Ya por eso tengo que obedecerte. Eso es andar en el temor de Dios. Amén. Tal temor de reverencia, de respeto, de admiración, de sumisión, tal temor se alcanza cuando lo conocemos en verdad, cuando conocemos su carácter, su amor, su opinión acerca de las cosas, su punto de vista al respecto de diferentes circunstancias. Cuando nos sometemos a Él, reconociéndole como el mejor y único Maestro, que es el Padre que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos hará bien. Vamos a ir a Jeremías 10:7. Jeremías 10:7 dice lo siguiente: No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Miren, amados hermanos, eso es lo que quiere Dios, que le admiremos. No hay nadie como Dios.
Nadie es semejante a Él, ni en inteligencia, ni en sabiduría, ni en poder, ni en misericordia. Ya por eso tenemos que tener temor delante de Él. Ese amor reverencial delante de Él tenemos que tenerlo. Para confirmación del temor de Dios, vemos que Proverbios 9:10 dice lo siguiente: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Como que nos confirma una vez más la importancia de tener temor de Dios para adquirir sabiduría y tener inteligencia, el conocimiento del Altísimo, conocerle a Él, conocer su palabra, conocer su intención, conocer sus pensamientos. ¿Quién es capaz para eso? Aquel que tiene una relación íntima con Dios. Amén. Dios ordena a su pueblo que tenga temor a Dios para que le vaya bien. Deuteronomio 10, 12, 13. Vamos a leer. Dice así, el Señor le dice al pueblo de Israel: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. El temor de Dios es la obediencia a Dios, y la obediencia a Dios es actuar en sabiduría, y la sabiduría te da prosperidad. Y no estoy hablando de prosperidad que ahora Dios te va a dar muchas casas y muchos carros y no sé qué, no sé cuánto, no. Se refiere, te dará una prosperidad espiritual. No tendrás sed jamás. Tus pies no estarán descalzos. Tu cabeza estará siempre protegida. Tus manos, tu corazón estará protegido. Esa es la prosperidad espiritual que quiere ver Dios en nosotros. Que estaremos llenos de amor, llenos de misericordia para con nosotros, llenos de buenos frutos como la verdadera sabiduría nos llama a ser. Amén. Entonces, seamos sabios para con Dios. Tengamos temor delante de Él. Tengamos una reverencia, un profundo respeto para con nuestro Dios. Miren, mis amados hermanos, los hombres se han inventado dioses, ídolos, y los veneran, los respetan, tienen sus leyes, los guardan. ¿Cómo no lo haremos con el único Dios? Amén. En todo el libro de Proverbios vemos el llamado de la sabiduría a tener temor de Dios. En Proverbio 8:13 dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. O sea, el temor de Dios es aborrecer el mal, o sea, amar las cosas que ama Dios. Amar lo bueno. Esa es la definición del temor de Dios según la sabiduría celestial. Y para terminar, mis amados hermanos, el llamado a tener temor de Dios aparece 12 veces en la Biblia. El llamado a tenerle temor a Dios. 12 veces en la Biblia. 144 veces la Biblia nos da referencia del temor de Dios. Nos da referencia del temor de Dios 144 veces. 19 de ellas están en el Nuevo Testamento. En Proverbio, 19 veces vemos la frase el temor de Dios. Y 59 veces la palabra sabiduría. De aquí sacamos una pequeña conclusión. La sabiduría crece sobre el fundamento del temor de Dios. 19 veces vemos en solamente Proverbios el temor de Dios y la palabra sabiduría 59 veces. O sea, que la sabiduría crezca sobre el temor de nuestro Dios, porque así esa vida nunca será derrotada. Mis amados hermanos, yo espero que esto haya sido de mucha bendición. Dios mediante, la semana que viene seguiremos con el capítulo 1. Que Dios les bendiga.